Bien, vamos a conversar con Ingrid Luciano, quien es la presidenta de la Asociación de Teatristas de la República Dominicana. Ingrid, ¿cuántos son ustedes? Bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias. El Sindicato de Teatristas es una organización joven que cumple un año el 1 de mayo de constituida, y ya somos alrededor de 155 teatristas. 155. Falta todavía mucha gente a nivel nacional, porque el sector teatral es bastante más amplio aún, aunque no hay un censo todavía directo, que se pueda decir somos tantos teatristas a nivel nacional, pero somos muchos más. Bueno, ustedes se han visto afectados por la pandemia, además es un área que siempre ha estado relegada por parte del Estado, por más dinero que haya en cultura y que haya cualquier elemento vinculado al teatro, son relegados. Ahora, ustedes 150 más la familia no son capaces de hacer un meeting visible, no un domingo, sino un día laborable, para que los vean. Sí. Irse al ministerio allá. Para la gente que tal vez no sabe que tuvimos el domingo pasado, no sino hace ya una semana. Algo? No le traje. Tú estás floja, Ingrid. Gracias. Debiste traerla. Por decirme que estoy floja. El domingo antepasado hicimos una manifestación frente al Palacio Nacional a propósito del Día Mundial del Teatro, en la cual presentamos las demandas del sector teatral y cultural. A partir de ese fin de semana, todo el fin de semana que pasó, estuvimos en distintas salas de teatro, personas que pertenecen al sindicato, luego de las funciones presentando también las demandas y haciendo al público, digamos, cómplice de las mismas. Y las demandas, para que la gente sepa, son 3 cosas básicas. Uno, el hecho de que se aumente el presupuesto para la cultura y que se ejecute el presupuesto que ya está, porque a veces una forma de recortar es que tú apruebas un presupuesto pero no lo ejecutas. Entonces, que se aumente el presupuesto para la cultura, porque ha habido un proceso de desinversión del sector, que haya fondos concursables, convocatorias públicas, transparentes, donde se diga, bueno, hay un fondo para la producción, hay un fondo para la creación, hay un fondo para la gestión. Hay muchísima gente alrededor del país haciendo trabajo teatral, tal vez mucha de la gente que nos ve no conoce, ha ido al teatro, algunas no habrán ido al teatro, pero que sepan que además de las grandes salas oficiales, hay muchas salas independientes, tanto en Santo Domingo, pero también en Puerto Plata, en Santiago, y gente haciendo teatro también a nivel comunitario. Entonces, que haya fondos para esa gente que está tratando de hacer lo mejor que pueda, que haya transparencia en el uso de fondos que se dejaron de gastar en el sector, como 2 años que estuvimos sin festival de teatro, 2 años sin feria del libro, ya vamos para 3 años sin fondo de estímulo para la creación artística, que todo eso nosotros calculamos en esos 2 años fueron 120 millones por lo menos que se dejaron de invertir en cultura. Ese es el primer punto de los fondos. El segundo punto tiene que ver con la democratización de las salas del Estado, que las personas que hacen arte, teatro, etcétera, realmente puedan acceder a las mismas. Y el tercer punto tiene que ver con el reconocimiento del arte como trabajo y sus derechos laborales como la seguridad social. ¿Te entregaron ese documento a quién? Entregamos ese documento tanto en el Palacio Nacional como en el Ministerio de Cultura. Y eso fue ahora, pero antes de eso al Ministerio de Cultura le hemos venido entregando también documentaciones, solicitudes de cita, como también hemos entregado a directores de salas de teatro las propuestas para la democratización de las salas, y nos hemos reunido con algunos de ellos. Además, yo supongo que el área de teatro debe tener algún presupuesto dentro del presupuesto de cultura, ¿no? Sí, claro que sí, lo tiene, y no es decir que no hay nada. Tenemos compañías de teatro, ¿verdad? Tenemos un teatro rodando, tenemos una compañía nacional de teatro, tenemos unas salas del Estado, pero que coinciden, incluso las personas que las dirigen, que se manejan con muchas precariedades. Entonces, aún las cosas que son del Estado están remándola. Hay que felicitar a los gestores que están en esos lugares haciendo lo que pueden con lo que tienen. Sin embargo, hay que hacer la exigencia al Estado y que los funcionarios también defiendan el presupuesto de cultura, y que las cosas que se han ido ganando no se nos vayan quedando atrás. Bueno, ahí vamos. ¿Qué ustedes han logrado?
Bueno, no en un año, porque tú dices que la asociación tiene un año, sino ya históricamente Sí. como actores y actrices. Sí. ¿Qué logros tienen? Sí, los festivales de teatro que se realicen siempre son una lucha del sector teatral. Y si el sector teatral no se moviliza, a veces simplemente se deja y no se hace. Este año, de hecho, con solo nosotros convocar para la manifestación del domingo 27, de una vez salió la convocatoria al Festival de Teatro. Entonces ya eso es un logro de la misma convocatoria, que hay que ejercer presión. Otro de los logros que hemos tenido es que por primera vez en casi 2 años de gobierno, el presidente Luis Abinader se refirió al sector cultural. Se refirió al mismo, no estamos conformes como quiera con la referencia que hizo, porque fue en un evento realmente cultural muy importante, pero en un evento independiente, privado, en el Museo de las Casas Reales. Es un evento que se está realizando, una exposición muy interesante, donde él fue invitado e hizo un discurso donde aparentemente hace una rendición de cuentas, pero donde que no es lo que le toca hacer una rendición de cuentas en ese lugar, le toca hacerlo frente al Congreso Nacional, le toca incluir a la cultura y además datos concretos. Ok, van a ponerse en el tema de la cultura. Esperamos las fechas, esperamos con ansia las fechas de las convocatorias a fondos, a concursos públicos y abiertos. Esperamos con ansias la rendición de qué se hizo con ese dinero que no se invirtió en cultura, cómo se va a reinvertir en el sector. Y recordando siempre que estamos hablando de reconocer la diversidad del sector cultural, que muchas veces se entiende la cultura como algo de la élite o algo que ocurre solo en ciertas zonas o para cierto público, y es que realmente tengan una visión de que no, es que llegue a todos lados y que se apoyen las iniciativas independientes y populares que se están teniendo en muchas comunidades del país. Háblame de eso, por ejemplo, ¿qué accionar tiene el teatro, como tú me dices, en varias comunidades, y incluso en la capital? ¿Dónde hay salas? Ok, les cuento las más, además de las salas oficiales, fuera de eso, ¿verdad? Tenemos salas independientes, un circuito muy fuerte en la zona colonial, donde tenemos espacios, algunos que son salas de teatro, como tú, el público, el escenario, el Casa de Teatro, por ejemplo, que coge más de 200 personas, el Teatro Guloya que toma alrededor de 100, luego salas más pequeñas como Las Máscaras, que reciben alrededor de 50 personas, salas como La Teatrera, Microteatro, Fundación América, que están haciendo espacios para incluso público más pequeño, reducido de unas 15 personas por función y obras más breves. Tenemos también en Santiago el Teatro Utopía, que tiene una sala de poco menos de 100 personas, la 37 por las Tablas, que también tiene varios espacios, tanto al aire libre como espacios cerrados, que son muy móviles. Está Casita de Sueños en Moca, la Sala Iván García en Puerto Plata, y así como espacios, el teatro alternativo en la zona universitaria también, y seguro se me queda alguna. Y en cuanto a grupos, ya eso sí es algo de muchísima proliferación. Nosotros tenemos teatro desde lo más vanguardista a teatro popular de calle, por ejemplo, pero tenemos un teatro, digamos, más también convencional. Tenemos todas las escuelas posibles de teatro que se desarrollan, un teatro de humor, hay un muy buen teatro infantil que se desarrolla. Otra de las salas es Nova Teatro, por ejemplo, que tuvo un festival. O sea, para que vean la diversidad de cosas que hace la gente de teatro. Formación de jóvenes a nivel comunitario, casi todos esos espacios son también escuelas, los teatros independientes son también escuelas. Entonces, es un asunto de que yo le pongo el ejemplo de que en un país latinoamericano, Argentina, reconocido porque tiene mucho teatro, allí ahora están exigiendo que le devuelva la autonomía a lo que se conoce como el Instituto Nacional de Teatro, porque de ese instituto dependen los cientos de espectáculos, cientos de grupos y miles de espectáculos que reciben apoyo de ese instituto. Entonces, el hecho de que conocemos, por ejemplo, Buenos Aires, capital del teatro, no es fortuito. Es que ha habido un Estado, han habido unas leyes que han permitido que el sector cultural reciba apoyo, subvenciones, con lo cual entonces puede ofrecer ese servicio a la población. Hay algo que no entiendo, Ingrid, es, por ejemplo,
Las salas pequeñas del Teatro Nacional, incluso del Teatro del Cibao, también en Santiago, el edificio de oficinas públicas tiene salas que se pueden usar para teatro. Sin embargo, eso se mantiene cerrado el año entero. Es que ustedes no acceden o que no lo solicitan. ¿Cuál es el problema? Es que, porque para que la gente le coja incluso confianza a ir a un sitio como el Teatro Nacional o Bellas Artes, tienen que comenzar por lo más pequeño, dejarle las salas al teatro, que no deja tanto dinero, que no es negocio como llevar un artista, como hacer un evento. Entonces, ¿por qué mantienen eso cerrado? No diría que está cerrado, porque si vemos, por ejemplo, la sala Ravelo, que es la sala pequeña del Teatro Nacional, tiene siempre programación. Y en general es programación independiente o privada, comercial. Pero eso no lo promuevan, eso es para el que va, eso es tres gente que se lo sabe de memoria. Hay una gran dificultad. Dime por qué no lo promueven. No, se promueve. Hay una gran dificultad también de los gestores y las gestoras independientes a veces para acceder a la publicidad y a los grandes medios, se puede decir. Pero normalmente las producciones que llegan a la sala Ravelo del Teatro Nacional tienen buena producción, tienen buena difusión, y sin embargo, una de las dificultades que precisamente tienen el Teatro Nacional y el Gran Teatro del Cibao, que han recibido también nuestras comunicaciones, y en el caso del director del Teatro Nacional nos recibió, parte de lo que ha sido una demanda y denuncia histórica del sector teatral es el hecho de que no hay acceso en términos de los calendarios de manera equitativa y de manera transparente. No hay un mecanismo claro y transparente para el cual tú puedas acceder a la sala y saber cuáles son los pasos y hasta cuándo tienes que esperar y demás, sino que se maneja un poquito a discreción, y ha habido una tendencia de que algunos productores tienen las fechas sin saber ni siquiera lo que van a presentar, y si en esa fecha no pueden, llaman al amigo y llaman al amigo. Pero eso y demás. está pago, eso es reservado, no necesariamente pago. Entonces, claro, ese es el gran problema, que se mantiene una especie de cuello de botella, que no hay forma de entrada para todo el mundo. Y esa es una de las cosas, por eso decimos, transparenten los calendarios, digan cuáles son las fechas disponibles, claro, para que uno entonces pueda, todo el mundo, que no haya duda al respecto, y entonces todo el mundo sabe. Y suspender y no haber dado ni un chele. Ahí ellos tienen toda una serie de procedimientos, tienen un contrato, eso fue lo que nos explicó el director, tienen un contrato, sí, donde hay una serie de pasos que se dan al respecto. Hay un momento donde ya tú pagas 1%, y con eso entonces queda asegurada la sala, al menos que no haya algo del Estado superior que le diga no necesitamos la sala. No los ayudes, eso es antidemocrático. Yo no puedo ir ahora al Teatro Nacional a apartar una sala sin dar un chele, y el día de la fecha, 2 días antes, mira, no se va a dar y no doy un chele. Entonces, estoy yo no haciendo nada y impidiendo que otro, y hasta el director es cómplice de eso. Claro, en este caso, no, cuando digo... Que es un actor ahí en el Teatro Nacional, se supone que debe ser más solidario con ustedes. Así es. Y amigo mío, un buen tipo. Así es. El problema a veces, yo pienso, y por eso nosotros nos decidimos organizarnos, cuando, porque dicen, bueno, pero hay gente de teatro en el ministerio, deben de saben, pero a veces la gente se queda que no ve más allá de su propia nariz y su propio ombligo y lo que es su propio circuito teatral. El circuito teatral dominicano es mucho más amplio de lo de las figuras. Entonces, por eso nos hemos organizado, porque incluso los compañeros y compañeras de Santiago, de San Juan, de La Maguana, etcétera, siempre viven haciendo énfasis en no se queden solamente con el discurso de la capital, porque la realidad que vivimos, por ejemplo, del teatro independiente, pero en la capital, no es la misma realidad que en Santiago, no es la misma realidad que en Azua, que en San Juan, que en Barahona. Todavía las precariedades son mayores. Claro, porque son provincias. Exactamente, y todavía las políticas culturales no llegan, no existen. Es como si no hubiera un Ministerio de Cultura. Claro. Entonces, igual, no solo hay que irse al interior, sino en el mismo Santo Domingo, tú sales del circuito central y te vas a Santo Domingo Este, Norte, etcétera. No existen políticas culturales. Entonces, realmente es un llamado, y vamos a seguir en el camino y en la lucha, y vamos a seguir llevando a cabo iniciativas como usted dice, yendo día de semana, insistiendo, precisamente para que vean esa diversidad del sector.
y no puedan simplemente tener la cultura como un espacio para hacer relaciones públicas. Me aparezco en un evento y hago relaciones públicas, me aparezco en un evento y hago relaciones públicas. La cultura se hace con políticas constantes, inclusivas, implica realmente tener una estrategia de formación de la gente a nivel cultural y de promoción de las iniciativas que ya hay, que hay muchas y son interesantes. Es muy rico a nivel cultural el asunto, pero se queda limitado el alcance de a quienes llega, precisamente por la falta de difusión, por la falta de apoyo y la falta de políticas. Vamos a la pausa, de regreso aquí con nuestra amiga Ingrid Luciano, actriz y presidenta del gremio de los teatristas. Adelante.